Establece tu reino en nuestras vidas, Señor, y hágase siempre tu voluntad. Cristo está conmigo. Está contigo. Démosle al Señor llenos de alegría. Gracias por su amor y su compañía. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Está conmigo. Cristo está aquí. Cristo está contigo. Gracias por venir. Cristo a perdonarnos. Gracias por vivir. Gracias por amarnos. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas. Tu santidad me envuelve. ¿Cómo están, hermanos queridos? Gusto de saludarles. Nuevamente nos reunimos aquí en su radio
Tiempo de Gracia, una radio cuya finalidad es bendecir, y ser también un apoyo, un sustento para este periodo difícil que estamos atravesando como país, como creyentes, como sociedad y como comunidad humana. Así que hoy día concluiremos el estudio que comenzamos el miércoles pasado respecto de la justificación. Así es que, hermanos amados, están todos cordialmente invitados a participar, a intervenir, a opinar, a preguntar, porque esto es un estudio bíblico en el aire, podríamos decirlo. Así que están todos cordialmente invitados para este hermoso programa que tendremos hoy día. Y santo eres, Señor, mi Redentor. Y santo eres, Señor, mi Salvador. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios. Martín Lutero decía: el hombre pecador no encuentra la justificación ante Dios por sus buenas obras, las que nunca serán suficientes, sino al aceptar el inmenso regalo de Dios, quien acepta al hombre en su reino únicamente por gracia. Tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Y santo eres, Señor, mi Redentor. Y santo eres, Señor, mi Salvador. Heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tu. Ya hemos señalado que la justificación es no solo uno de los grandes beneficios de la muerte de Cristo, sino también una doctrina cardinal del cristianismo, porque lo distingue como una religión de gracia y de fe. Y la fe son las piedras angulares donde se sostiene la doctrina de la justificación.
En la primera parte de este estudio abordamos algunos conceptos que tenían como objetivo exponer la doctrina de la justificación. Quisiera, hermanos amados, partir con la definición hecha por dos grandes teólogos. A. H. Strong, un ministro bautista, teólogo, señalaba, ya lo mencionamos hace unos días atrás, la justificación es el acto judicial de Dios por el que, en virtud de la obra de Cristo, al que el pecador está unido por fe, Dios declara que el pecador ya no está expuesto a la pena que la ley sanciona, sino que lo restaura a su favor y amistad. Por tanto, la justificación consiste en declarar justo al pecador, imputándole la justicia de Cristo. Casi en el mismo tenor, el teólogo presbiteriano Louis Berkhof señala al respecto de la justificación. La justificación es un acto judicial de Dios en el cual Él declara sobre la base de la justicia de Jesucristo que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador. Si usted se fija, tanto Strong como Berkhof señalan en un lenguaje claramente teológico que el creyente ha sido total y absolutamente perdonado. Esto de manera instantánea. Por lo tanto, el castigo del pecado nuestro ha sido remitido a Cristo. Lo dijimos con las mismas palabras la sesión pasada. Cristo tomó nuestro lugar en la condena de muerte que por justicia nos correspondía a nosotros, hermanos amados. Ninguno de nosotros merecía la misericordia del Señor. Este fue un acto gratuito que nos concedió el Señor solo como una expresión de su amor y de su misericordia. Las razones de fondo nosotros no las podemos entender, no podemos comprender racionalmente por qué Dios decidió prodigarnos a nosotros su misericordia y no a otros. Quisiera entonces hoy día reforzar algunas ideas importantes respecto de lo que hemos venido tratando en relación a la justificación. La justificación es el acto de Dios por el cual el pecador, hasta ese momento condenado a causa de su pecado, con la condición de su fe en Cristo, es perdonado, hermanos, y recibido en el favor divino. La justificación, señalan algunos teólogos, es principal, si es que no exclusivamente, una doctrina que le corresponde al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. El insigne apóstol Pablo emplea especialmente este término antes que el término perdón de pecados. Es únicamente en los escritos de Pablo que esta doctrina es expuesta con más o menos suficiente extensión. Podemos encontrar en las cartas a los Gálatas y a los Romanos, donde el apóstol Pablo hace una magistral disertación de dicha doctrina. Hay que notar algunas diferencias. Una es que la justificación es un término forense o legal, como hemos señalado. La palabra señala o significa o implica declarar a uno justo. Una es la palabra legal para absolver al que ha sido acusado de un crimen. Es la palabra que el apóstol Pablo usa para referirse al profundo acto del perdón o a la absolución y liberación del pecador que había sido condenado por su pecado. Esta palabra no denota, como algunos dicen, el acto de perdonar, sin haber sido recibidos en el favor de Dios. Por lo tanto, hermanos amados, la justificación también lleva implícito el perdón, ciertamente, pero también la aceptación por parte del Señor. Dios, hermanos, no es neutral para con el hombre, de modo que cuando el pecador es perdonado, es restaurado totalmente al favor divino. Lo que necesita justificación es aquello que no ha sido quitado de esta condenación. El perdón es una idea de carácter más personal, es lo que claramente elimina el pecado, como el motivo que rompe nuestro compañerismo personal con Dios.
La justificación, mis hermanos, trata con el pecado como la causa que acarrea sobre nosotros la condenación de la ley. ¿Cuáles son los efectos de la justificación en el creyente? Isaías 1, 16, 18 señala: venid luego, dice, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré. Qué hermoso este texto de Isaías 1, 16, 18. Lo voy a leer nuevamente porque es importante que usted lo almacene en su corazón. No solo en los aspectos cognitivos de la comprensión, sino también lo haga suyo como una promesa de fe. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ante Dios, hermanos amados, estamos como si nunca hubiésemos cometido pecado alguno. Nuestra posición cambia delante de Él de culpabilidad a absoluta inocencia. Dios, que es nuestro Padre, ha satisfecho totalmente su aspiración de justicia, entregando a su Hijo por nuestros más horribles pecados, y solo animado por su amor y por su gracia inexplicable. El mismo Isaías, pero en el capítulo 43, 25, señala lo siguiente: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Los que recordamos los pecados somos nosotros, cuando tenemos que enrostrarle a otros, asumiendo una superioridad moral y espiritual sobre aquellos que flaquean en la fe. Pero el Señor, en su generosidad, nunca más se va a acordar de nuestros pecados. ¿Cuál es entonces la prerrogativa de la gracia? La prerrogativa de la gracia señala: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, hermanos, al contemplarnos revestidos de la justicia de Cristo mediante la fe, Dios pierde de vista y no tiene en cuenta nuestros pecados hasta quedar ante Él blancos como la blanca lana, pues Dios ha echado a sus espaldas nuestros pecados. Nadie conoce las espaldas de Dios. Quedan remitidos al infinito del olvido. No hay nada más hermoso, hermanos amados, que recibir el perdón del Señor. Bienaventurado a quien sus transgresiones les han sido perdonadas. La doctrina de la justificación tiene un fuerte componente bíblico, es decir, está sustentada bíblicamente. Ya señalamos entonces que es el apóstol Pablo quien articula esta importante doctrina, y que es a través de los escritos de Pablo que Martín Lutero tiene este encuentro con la palabra del Señor, un hombre que estaba sumido en la más absoluta desesperación espiritual. Martín Lutero encontró gracia en medio de una vida penitencial y espiritualmente miserable que él llevaba. Romanos 5, 1 y 2 señala lo siguiente, hermanos amados: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Nota usted el tono que utiliza el apóstol Pablo? Justificados pues por la fe. La fe entonces es el elemento instrumental para que nos apropiemos de las promesas que están referidas en la palabra del Señor. Y no solo eso, para que la gracia sea desplegada. Algunos malentienden y suponen que nosotros somos salvos por fe. No, hermanos amados, no somos salvos por fe, somos salvos por gracia. La fe entonces es como el cincel con el que Dios esculpe nuestro corazón, ¿verdad? O limpia, mejor dicho, nuestro corazón, de tal suerte de prepararlo para recibir las hermosas promesas del Señor. Bendito sea el Señor. ¿No le produce a usted contentamiento esto? ¿No le produce alegría? ¿No le produce gozo el saber la manera en que el amor de Dios se ha desplegado en nuestras vidas? Bendito sea el Señor. Saludamos entonces a los hermanos que están conectados y damos gracias al Señor por la fidelidad de muchos de ellos. Un saludo para mi hermano Fernando que nos está escuchando, Mónica, mi hermano Leo, mi hermana Selena, mi hermana Brenda, la hermana Emita. Y si alguien más está conectado, por favor, háganoslo. Invitarles para seguir con este estudio a escuchar una hermosa una hermosa alabanza de estas un poco antiguas. Ellos se llaman el Trío Mar del Plata y quiero por favor que escuchen esta hermosa alabanza, el contenido de esta alabanza, hermanos amados, por favor. Como quisiera hacerte una canción en que plasme el total de mi emoción, pero nunca he podido encontrar armonías que puedan explicar lo grandioso, Señor, de tu bondad. He buscado acordes sin cesar, melodías que expresen sin hablar, pero siento que aquí en mi diapasón no es posible encontrar una razón que consiga calmar mi corazón. No hay verdad más hermosa que tu amor, ni poema que abarque esa verdad, periguando en la búsqueda de alguna melodía que transmita un poquitico de tu luz. Solo quiero cantar qué significa tu muerte en una cruz. Hay canciones tan lindas por ahí que yo nunca podría componer y no tienen mensaje para dar, son palabras que suenan nada más
mensaje como tú, que es capaz de cambiar el corazón. Sin embargo, aquí estoy con mi guitarra y las puertas se cierran en mi cara. Sin motivo ni ninguna explicación. No hay verdad más hermosa que tu amor, ni poema que abarque esa verdad, averiguando en la búsqueda de alguna melodía que transmita un poquitito de tu luz. Solo quiero cantar. Bueno, la alabanza en cuestión ciertamente era una alabanza un poco más lenta de lo que solemos escuchar. Quería nada más que darme el gusto también de compartir con ustedes esta hermosa alabanza del trío del Mar del Plata. Quisiera hacerte una canción, es una canción muy antigua, y el trío del Mar del Plata es un conjunto que lleva muchos años también cantando, y son precisamente de la República Hermana de Argentina. Así que saludamos a todos quienes nos están escuchando. Recuerden que estamos hablando acerca de la justificación y dándole gracias al Señor por tener esta hermosa oportunidad de compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Quiero dar una muy buena noticia. A mí particularmente me produce mucho contentamiento en mi corazón. Nos saluda la hermana Patricia Yáñez, que nos da la buena noticia que ha terminado su proceso de quimioterapias, y les damos gracias al Señor por Patricia, por su valentía. Nosotros fuimos testigos de cómo ella en los días fríos o los días calurosos, cuando su salud se lo permitía, iba a la congregación a alabar al Señor con nosotros también. Así que compartimos la alegría de nuestra hermana Patricia por ya haber terminado este proceso, que entendemos quienes hemos visto a personas padecer de enfermedades como la que lamentablemente padece nuestra hermana querida, lo que se sufre también y lo doloroso de este proceso. Así que nos alegramos mucho por la hermana Patricia, y también saludamos a quienes están ahora adhiriendo a la sintonía, a Paulina, a Berito Muñoz. Gracias al Señor. Así es que bendecimos el nombre del Señor porque Él ha sido generoso con nosotros y ha manifestado su amor por cada uno de nosotros. Así que gracias a Dios, porque Él es bueno, y en medio de esta situación que estamos viviendo, de esta terrible situación que estamos viviendo, no debemos olvidarnos, hermanos amados, que vamos nosotros a cobijarnos bajo la sombra de la cruz. Y no olvidemos tampoco, hermanos amados, que estamos seguros en el Señor. Alguien dijo en un momento: los brazos de la cruz son lo suficientemente fuertes para sostener los destinos de la humanidad. Así que muchas gracias. Saludo a mi hija Sofía, que también nos está escuchando, y seguramente con él también Gaspar nos está escuchando. Así que un abrazo grande para Gasparito y para Sofita, que también están compartiendo en este momento como auditores ocasionales. Así que bendecimos al Señor. Gracias al Señor. Entonces estamos viendo la justificación por la fe. Qué hermoso saber entonces que todos nuestros pecados han sido perdonados, ¿cierto? Todos nuestros pecados. La palabra dice en 1 Corintios 6, del 9 al 11, señala que, a modo de pregunta, el apóstol Pablo lo plantea: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, aquellos que no hacen el bien. No erréis o no se equivoquen, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Si usted se fija, el texto no tiene ambaje alguno. Está señalando con claridad que los adúlteros, que los afeminados y los que se echan con varones, haciendo una distinción respecto de la práctica homosexual. Algunos cristianos que defienden, hacen una exégesis un poco extraña de este pasaje, señalando que el apóstol Pablo no está condenando las prácticas homosexuales, pero eso es tema de otra conversación, solamente lo menciono, hermanos amados. Y el versículo 11, después de que el apóstol Pablo nos hace una mirada de los pecados a los cuales el hombre accede, el producto de estar lejos de Dios, señala en el versículo 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos amados, ¿cuál es la situación de un creyente hoy día? Un creyente ha sido lavado, ¿verdad? Y en términos ilustrativos, o para establecer una analogía, para hacerlo más comprensible, decimos que somos lavados por la sangre de Cristo. En realidad el concepto no es bíblico, el concepto de ser lavado por la sangre de Cristo. Es más bien una expresión que se adosó al lenguaje evangélico. Pero en realidad somos lavados mediante el acto de la regeneración. Por lo tanto, un creyente verdadero, estoy hablando, ha sido lavado, ha sido santificado, apartado. Ya mencionamos que la santificación no tiene que ver con una cuestión de orden moral. Cuando nosotros hablamos de santidad, creemos entonces que tenemos que andar con una aureola sobre la cabeza, como eran retratados los santos en las pinturas antiguas. No, hermanos amados, la santidad es simplemente el acto por el cual Dios aparta a un creyente para los fines que Él ha dispuesto. Entonces, hermano, cuando usted se mire a sí mismo, usted mírese como un lavado, mírese usted también, obsérvese como un santificado y obsérvese también como un justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A los creyentes nos justifica Dios aceptándolos a su favor en el amado. Al aceptarnos, hermanos, como justos, Dios no declara que seamos santos en nuestro interior, sino que, expiados nuestros pecados por Jesucristo, entramos entonces en una nueva relación con Dios. Bendito el Señor. Marlene, saludos a la hermana Marlene. ¿Cuáles de nuestros pecados entonces han sido perdonados? Y en esto quiero ser muy enfático, hermano amado. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Los que cometimos antes de conocer al Señor, los que cometimos ahora en conocimiento pleno del Evangelio y los que cometeremos mañana, Dios nos ha perdonado. Ahora, la pregunta que el apóstol Pablo le formula también a los Gálatas y lo formula también a la comunidad cristiana en Roma: el hecho de que hemos sido perdonados, justificados, santificados y lavados, ¿nos da licencia para pecar? Y el mismo apóstol Pablo responde en Romanos 6, 1, 2. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es tremendamente clarificador, hermanos amados. ¿Un cristiano puede pecar? Ciertamente que sí. No puede permanecer en un estado de pecado. ¿Un cristiano puede caer en situaciones de inmoralidad sexual? Claro. ¿Un cristiano puede eventualmente verse envuelto en situaciones propias del mundo? Claro que sí. Pero un verdadero creyente no va a permanecer en el pecado, sino más bien va a volver su mirada en fe ante el Señor para recibir el perdón que está reservado para cada uno de nosotros, hermanos amados. El Salmo 103 del 3 al 5 señala lo siguiente: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo.
La lectura de la palabra, hermanos amados, es indispensable para comprender estas verdades. Si usted quiere comprender a Dios en cómo Él se ha revelado, es necesario que usted se sumerja en la búsqueda de la palabra del Señor. Muchos están permanentemente con el anhelo de que Dios les hable, pero quiero contarte que Dios habla a través de su palabra. Los grandes avivamientos, hermanos amados, han surgido del encuentro de los sujetos con la palabra del Señor. Por lo tanto, es fundamental que un cristiano conozca los rudimentos de su fe, los elementos más esenciales que componen su fe. Hermanos amados, y debo decir con mucha pena que en muchas iglesias no se predica doctrina. En muchas iglesias no se enseñan lo que yo estoy tratando en este momento a través de las ondas de esta radio. Quiero leer el último texto que leí antes de ir a la pausa musical, el Salmo 103 del 3 al 5. Señala, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermanos, pregúntame tú cuántas. Todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias, hermanos, todas tus dolencias espirituales, incluso las físicas, claramente. El que rescata del hoyo tu vida cuando estás sometido a situaciones donde no ves la luz, situaciones duras en que no ves salida. El Señor te rescata, así como rescató al profeta Jeremías del pozo donde fue lanzado por la orden de Sedequías el rey. La palabra dice, el que te corona de favores, estoy en el verso 4, y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay promesas en la palabra del Señor, y el Señor se ha comprometido con nosotros a través de su palabra. Y este mismo Salmo 103, pero ahora del 10 al 14, señala lo siguiente. Quiero por favor, hermano, que pongas atención para que recibas el consuelo de la palabra. Estamos hablando de la justificación. Mire qué hermoso, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Bendiciones, hermana Paola. Bendiciones, hermano Hugo Butó. Hermanos, el perdón de Dios es un perdón absoluto y total. Es un perdón absolutorio. El Señor, cuando creímos producto de este acto de fe, cuando creímos, Él nos absolvió de todos nuestros pecados. No de algunos, sino que de todos nuestros pecados. Por lo tanto, nuestra gratitud delante de Él debe ser de inclinar permanentemente nuestro corazón delante de Él. Aleluya, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dios, hermanos, no nos paga proporcionalmente al pecado nuestro. ¿Se imagina usted si Dios no se pagara conforme a nuestras faltas y pecados? Por eso que hay una hermosa aseveración de R.C. Sproul, teólogo presbiteriano que falleció hace un tiempo atrás. Vivimos gracia, respiramos gracia. La relación que nosotros tenemos con el Señor es una relación de gracia. Algunos todavía intentan agradar a Dios con sus obras, intentando ser aceptados a través de obras de carácter moral o religioso. No, hermanos. Un creyente verdadero ha sido aceptado totalmente por el Señor. Bendito el Señor. Por eso es importante que usted se sumerja en el estudio de la palabra. Yo lo desafío a que usted lea su Biblia. Hágase un plan de estudio bíblico. Tómese media hora de su tiempo para leer la palabra. Comience con los evangelios. Descubra a Cristo en el relato de los evangelios sinópticos. Vaya a leer las epístolas paulinas. Establezcase una disciplina para que usted pueda conocer la profundidad de la palabra del Señor. Mire el consejo que nos da nuestro hermano Santiago Benavides.
La Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook o en esos juegos de computador. Muy achantada andaba la pobre con una crisis toda existencial. Pensaba hacerse un cambio de look, a ver si así la leíamos más. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonas y David. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, aventura y acción. Pero lo más importante es que tiene la voz inconfundible de Dios. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la frente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonas y David. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la frente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonas y David. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides. ¿Cómo se sentirá la Santa Biblia con ese numeroso club de fans que dicen que la quieren y la admiran, pero nunca le dan tiempo para hablar? ¿Y cómo se sentirá la Santa Biblia toda llena de esperanza y de verdad, reemplazada por un mar de golosinas en la comida chatarra espiritual? Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la frente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonas y David. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la frente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro. Esa canción es casi una humorada, ¿verdad?, de la importancia que tiene la Escritura para nosotros. La doctrina de la justificación nos reporta muchos beneficios como creyentes, entre los cuales podemos mencionar los siguientes. Nos sitúa en un lugar de total inocencia respecto de las culpas de nuestro pecado. ¿Cómo nos mira el Señor entonces ahora? Sin culpas. ¿Por qué? Porque las culpas fueron remitidas en la cruz. Ahora, para nosotros la salvación es gratuita, pero le costamos a Dios su propio Hijo. Por lo tanto, la gracia, dijo Dietrich Bonhoeffer, la gracia es gratis, pero no barata. Otro beneficio de la justificación es que ya no estamos expuestos al castigo del pecado. Dios nos ha concedido la justicia de Cristo, por lo que ya no estamos bajo condenación de ninguna manera. Somos salvos y esta salvación nadie nos la va a quitar. La justificación es una declaración de carácter legal que nos absuelve, de la totalidad de nuestra culpa. Toda nuestra culpa es totalmente absuelta en la cruz. Yo no puedo entender cómo hay creyentes que viven todavía con culpas. Hay creyentes que viven con el tremendo peso de su pecado. ¿Un cristiano sigue pecando? ¿Qué dice usted, hermano amado? ¿Un cristiano sigue pecando? Entonces leemos el beneficio número 3 que acabo de mencionar. La justificación es una declaración de carácter legal que nos absuelve de la totalidad de nuestra culpa.
Dios ha perdonado todos nuestros pecados, no algunos, sino todos. Los pecados que cometimos antes de conocer al Señor, los pecados que hemos cometido ahora en nuestro presente, y también perdonó los pecados de nuestro futuro. Ya respondimos la pregunta maliciosa que alguien puede señalar. Entonces la gracia y la elección incondicional de Dios nos invita a que pequemos de ninguna manera. De ninguna manera, hermanos amados. Porque ¿cómo hemos de pecar los que hemos muerto al pecado? Dice Pablo en Romanos capítulo 6. Nadie nos puede privar de nuestra condición de justificados. Nadie, hermano, nos puede privar de nuestra condición de justificados. Ni nuestro pecado mismo nos puede acusar delante del Señor. El intento de Satanás de permanentemente acusar nuestra conciencia debe ser un trabajo sin ningún efecto sobre la vida de un creyente, porque un creyente que conoce medianamente la palabra sabe que sus pecados han sido del todo perdonados. Por lo tanto, hermanos amados, otro beneficio es que la salvación es una consecuencia de la justificación. No podríamos ser salvos si el carácter justo y santo de Dios no es satisfecho. La muerte de Cristo es la garantía total de nuestra salvación, completamente, hermanos amados. Descansemos en la gracia, descansemos en la cruz, hermanos amados. Descansemos en Él. Bendito el Señor. En nuestra vida debe haber paz, hermanos. En nuestro corazón debe haber paz. Sí, somos pecadores siempre, pero pecadores redimidos, hermana Berito. Gracias por cooperar también con su opinión. En resumen, hermanos amados, la justificación es un acto de Dios por el cual declara justos a los pecadores injustos, después de haberles imputado la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que es imputar? Es poner a nuestra cuenta algo que nosotros no teníamos. Algo que nosotros no teníamos, hermanos amados. Nadie puede acceder a la justificación por sus buenas obras. No importa si tú te consideras bueno o no. La única manera de acceder a la justificación es solo a través de la fe, al abandono total de todas nuestras competencias morales y espirituales y solo esperar en la gracia de Cristo. En resumen también, la fe es la condición necesaria para recibir la imputación de los méritos de Cristo. Sin fe, hermanos amados, no podemos entonces recibir los beneficios de la gracia, ni la imputación de los méritos de Cristo. Ahora permítame señalarle que la fe que experimenta nuestro corazón, por la cual nosotros podemos entonces adherirnos al mensaje de Cristo, también ha sido puesto por Dios. Hay algunos presuntuosos que creen que la fe surgió de sus corazones. No, hermanos amados, la fe también es una expresión de la gracia. La justificación requiere una fe viva y real, no la mera profesión de fe como algunos suponen. No sacamos nada con llamar al altar a la gente y hacerles decir una oración que prácticamente es un rezo prefabricado y hacer que la gente diga estas palabras y con eso entonces es aceptado en la comunidad de la fe. Muchas veces es la forma, algunas veces, es la forma en que el Señor lo hace, sin lugar a dudas, pero no es la norma. No es la norma, hermanos amados. Esa costumbre extraña del llamado al altar. La justificación, hermanos amados, es la seguridad total y absoluta de nuestra salvación. La justificación nos concede la certeza total de nuestra salvación. Hay muchos creyentes que dudan de su salvación eterna, ya sea por sus emociones o por desconocimiento de la palabra. Es más, muchos predicadores, entre ellos algunos pastores, no son capaces o son negligentes
en promover la certeza de la salvación por la fe sola. Fíjese usted, mire, lo que enseña la Iglesia Católica respecto de la seguridad de la salvación. Inicialmente esto fue enseñado por Tomás de Aquino y luego confirmado por el Concilio de Trento. Esto es lo que señala el catolicismo romano. Y quiero que lo escuche con atención, porque lo más probable que muchos que parecen evangélicos sean todavía católicos romanos. Dice así una de las cláusulas del Concilio de Trento, que precisamente emerge en razón del movimiento de protesta que había originado Martín Lutero. El Concilio de Trento duró 18 años, producto de las guerras que se estaban generando en Europa. Pero por favor escuche lo que dice. Hay muchos herejes, ciertamente, hermano Hugo Butó. Joel Austin es uno de ellos. Dice así, hermanos amados, una de las cláusulas del Concilio de Trento. Si alguno dijere que tiene una certeza absoluta e infalible de seguridad, de tener el don de perseverancia hasta el final, a menos que haya aprendido esto por revelación especial, sea maldito. ¿Lo escuchó? Lo leo de nuevo. Si alguno dijere que tiene una certeza absoluta e infalible de seguridad de tener el don de perseverancia hasta el final, ¿esto equivale a la salvación, hermanos? A menos que haya aprendido esto por revelación especial, sea maldito. Es decir, la Iglesia Católica condena en esta cláusula de Trento a todos aquellos que tienen certeza de su salvación. Lutero, después de recibir la profunda convicción y la seguridad de la palabra que le daba, escribió en uno de sus tantos textos: los sentimientos vienen y van, los sentimientos son engañosos. Mi seguridad es la palabra de Dios. Nada más vale la pena que creer. Que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Aleluya. Vamos a decirle: conozco que todo lo puedes. Sí, Señor. No lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven,
Quiero terminar este estudio con el Salmo 103 que habíamos leído hace un momento atrás. Desde el versículo 10 hasta el 14 señala lo siguiente: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Nadie te prive, hermano amado, de la seguridad total y absoluta de tu salvación. Nadie te prive de la convicción de que una vez que creíste, nadie te va a quitar tu salvación. Al principio leí unas palabras de Martín Lutero y quiero nuevamente mencionarlas. El hombre pecador no encuentra la justificación ante Dios por sus buenas obras, que nunca son suficientes, sino el aceptar el inmenso regalo de Dios, quien acepta al hombre en su reino únicamente por gracia. Y cada día se predica menos la gracia desde nuestros púlpitos. Hermanos amados, debemos nosotros escudriñar la palabra del Señor. Quiero saludar a mi hermana Natacha, que está también con mi hermano Pochito. Les saludamos en el nombre del Señor también. Esperamos que estén bien ellos. Quiero terminar orando, hermanos amados, si ustedes me lo permiten, y si usted tiene petición de oración, para que en este preciso momento pueda escribirnos al WhatsApp o al chat del programa, si necesita usted oración en este momento, hermano amado. Y vamos a terminar orando al Señor. Señor amado, la fuente desde donde viene todo el bien nuestro, Señor amado. Te rogamos en esta hora, Señor amado, que bendiga nuestras vidas. Y no solo, Padre, nuestras vidas, sino las vidas de aquellos que en estos momentos están sufriendo. Padre, encomendamos a aquellos que están en los hospitales, en las postas, en las clínicas. No solo padeciendo, Señor, el terrible virus que está socavando, Señor, la salud de la humanidad en este momento, sino aquellos que tienen cáncer, aquellos que están, Señor, con enfermedades incurables. Rogamos que tú tengas misericordia, Padre. Yo te pido por la Iglesia Evangelio y Gracia, Señor. Te pido por mis hermanos y, Señor, que nos están escuchando en este momento, que también tu gracia les alcance, Padre. Por nuestras familias, Señor amado, por nuestros vecinos, y en forma especial pedirte por los funcionarios de salud, Señor amado, que están en estos momentos con una carga laboral, Señor, emocional, muy fuerte. Te pedimos, Señor, que tu mano los proteja. Señor amado, te rogamos que protejas nuestras vidas, Señor, y que nos guardes de todo mal, Padre amado. Señor, tú eres bueno, hermoso. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos sustente en este momento, Señor, de prueba. Te ruego por todos los hermanos, Señor, por la familia de mi hermano Hugo Butón, por su esposa Paola. Oro, Señor, por mis hermanos de la iglesia que nos han escrito, Señor amado. Oro por Paolita, Señor amado. Yo te pido, Señor, que la bendiga, que está pidiendo oración en este momento. Oro, Señor, por el esposo de mi hermana Paulina, Señor. Guárdale, Padre amado, porque él tiene que salir temprano a trabajar para proveer a su familia. Señor amado, tu mano de poder sea cubriéndonos a todos. Gracias, Señor, y bendecimos tu nombre.
Hermanos amados, y la iglesia se está reuniendo este domingo a través de este medio. Gracias por su tiempo, gracias por tomarse este tiempo, Señor, hermanos amados, de estar con el Señor. Así es que nos estamos encontrando nuevamente. Chao.